En este video te voy a estar hablando sobre dinámica, va a ser un video completo sobre lo que estuvimos viendo en clase. Quizás si te perdiste alguna de las clases virtuales te va a servir para completar y si no también te puede servir para repasar. Al final voy a estar planteando algunos ejercicios con sus resoluciones para que puedas poner en práctica lo que estuvimos viendo. Y acá abajo te voy a estar poniendo las distintas partes del video por si querés adelantarte alguna parte. Vamos con una pequeña introducción. En física se estudian distintos fenómenos del mundo natural. Puntualmente, en la parte que se llama dinámica, lo que se estudia es la causa de los movimientos. Anteriormente estuvimos analizando los movimientos en cinemática, velocidades, aceleraciones, desplazamientos, todo en función del tiempo. Ahora vamos a estar tratando de dar una explicación o de entender por qué suceden esos movimientos, por qué suceden las aceleraciones, las velocidades, los cambios de trayectoria, etc. ¿Qué causa todo eso? Los temas de la dinámica también se suelen tratar de las leyes de Newton, las leyes de la dinámica o las leyes del movimiento, la ley de inercia, de masa y de interacción. No tienen un orden, las tres son totalmente complementarias, ¿sí? Las tres conforman nuestra comprensión sobre los fenómenos dinámicos y si bien las tres pueden explicar absolutamente todo lo que entra en dinámica, también tenemos que hablar de otros conceptos como por ejemplo las fuerzas y tenemos que tener muy en claro para entender todo lo que tenga que entrar en esta parte de la física, tenemos que tener muy en claro qué es la aceleración. Entonces vamos a empezar con un pequeño repaso sobre aceleración para no tener baches por ese lado. Básicamente nos interesan tres situaciones con respecto a la aceleración de un objeto, que aquí voy a ejemplificar con un auto. El primer ejemplo sería ¿qué pasa si la aceleración es cero? O mejor dicho, no hay aceleración. Bueno, el objeto puede tener una velocidad o una rapidez que se mantiene constante, es decir, que no cambia ni en trayectoria ni en valor. Por ejemplo, un auto que siempre avanza a 60 km por hora o un auto que siempre retrocede a 60 km por hora. O también un auto que está quieto, que tiene y que mantiene una velocidad o rapidez igual a cero. Tanto un objeto que mantiene su velocidad constante como un objeto que mantiene su velocidad en cero son situaciones donde no hay aceleración. Segundo caso, cuando decimos que la aceleración es positiva, lo más práctico es hablar de una aceleración que va en el sentido del movimiento, es decir, un objeto que está moviéndose y aumentando su velocidad, va cada vez más rápido. Esto ocurre cuando la aceleración coincide con la dirección y el sentido del movimiento. Como están a favor, el objeto va cada vez más rápido y en la misma dirección. Tercer y último caso sería cuando la aceleración apunta o tiene un sentido contrario al movimiento. En este caso, lo que va a pasar es que la velocidad va a disminuir. También solemos decirle frenado o desaceleración y en número se suele representar con una aceleración negativa y una velocidad positiva o al revés, una velocidad negativa y una aceleración positiva. En síntesis, se trata de una aceleración que tira en contra del movimiento ya existente y por eso genera una desaceleración o un frenado. La primera ley que se suele mencionar cuando hablamos de las leyes de Newton o de dinámica es la ley de inercia. Esta enseguida se relaciona con lo que acabamos de hablar sobre aceleración. Básicamente viene a explicar, bueno, por qué puede haber un objeto acelerando, desacelerando o manteniendo su velocidad constante. Básicamente se trata de si hay fuerzas aplicadas y en equilibrio, si no hay fuerzas aplicadas o si las fuerzas aplicadas están en desequilibrio. Esto se puede representar muy fácil con una simulación online que les voy a dejar la dirección web en los comentarios debajo del video. Este sería un caso, por ejemplo, de aceleración cero con ninguna fuerza aplicada sobre el carro del centro. Acá el objeto que vamos a estar analizando es este carro, o carrito, como se le llame.
Tenemos ahí un medidor de rapidez y también vamos a tener indicados los valores de fuerzas y el resultado de las fuerzas en total. Si las fuerzas están en equilibrio, vamos a ver que la suma da 0 y si están en desequilibrio, la suma va a dar distinto a 0. Si por ejemplo sumamos una fuerza hacia la derecha, se genera un desequilibrio y por tanto se genera un aumento de la rapidez, es decir, una aceleración. Si en cambio genera un desequilibrio en sentido contrario, vamos a ver que ahora se produce una desaceleración y luego una aceleración en el sentido de las fuerzas. Si ahora equilibro las fuerzas, vamos a ver que se mantiene la rapidez, pero sin aceleración. Esto es un estado de inercia. Lo que acabamos de ver en la simulación también lo podemos trabajar en las cuentas. La simbología que se suele usar es una F mayúscula para las fuerzas, una flecha de sombrero que nos aclara, guarda que las flechas tienen dirección, no es lo mismo que apunten hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo, etc. Vamos a tener que tener en cuenta esa dirección. Y una letra griega que nos simboliza sumatoria, es decir, si sobre un objeto hay 3 fuerzas, tendremos que hacer la sumatoria de esas 3 fuerzas. Si esas 3 fuerzas tiran con el mismo sentido y dirección, se sumarán, pero si tiran en la misma dirección y con sentidos opuestos, se restarán. El resultado de esto, como veíamos recién, si da 0, significa que las fuerzas están en equilibrio, y si da distinto a 0, significa que va a haber una aceleración. Si el resultado nos da positivo, significa que la aceleración será a favor del movimiento, es decir, habrá un aumento de la rapidez, y si el resultado nos da negativo, significa que la aceleración será en contra del movimiento y tendremos una desaceleración. Antes de seguir hablando sobre las otras leyes de Newton y ver más ejemplos, conviene hacer una clasificación de los tipos de fuerzas. Esto resulta útil si estamos introduciéndonos en este tema y tenemos que analizar situaciones. Clasificar las fuerzas, si bien todas las fuerzas valen lo mismo para las leyes de Newton, es de mucha utilidad para después tener en claro qué fuerzas van a estar aplicadas en una situación solo con conocer los objetos en ella. Una primera clasificación podría ser aquellas fuerzas que actúan por contacto y aquellas que actúan a distancia. Es decir, cuando 2 o más objetos están contiguos, podemos decir que hay fuerzas por contacto, y cuando los objetos tienen una separación, podemos decir que hay fuerzas a distancia. Esto es una clasificación que sirve en secundaria, luego en universidad y en facultad uno ve que esta clasificación ya no aplica del todo, sino que en realidad no existe tal cosa como fuerzas por contacto. Incluso uno después ve que no existe tal cosa como fuerzas, pero bueno, en esta instancia resulta muy útil para empezar a entender los fenómenos dinámicos. Fuerza por empuje creo que no hace falta que explique mucho, se trata de un objeto que trata de ocupar el lugar de otro y por lo tanto existe un empujón. Por tensión, esto sería quizás lo contrario, cuando un objeto tira de otro objeto. Por soporte se suele llamar fuerza normal, me refiero a cuando un objeto se encuentra apoyado sobre otro objeto, por ejemplo, un vaso sobre una mesa, una mochila sobre la espalda de una persona, etc. Por fricción o rozamiento es una de las más contraintuitivas y quizás la que más nos puede llegar a costar, luego la voy a explicar más en detalle. Y a distancia tenemos la fuerza gravitatoria, también vamos a hablar más en detalle a continuación, tiene que ver con la atracción a través del campo gravitatorio. Fuerza magnética, esta es quizás una que hayas comprobado manipulando dos imanes, puede ser de atracción o repulsión. Y la fuerza eléctrica, que entra en el campo de la electrostática, quizás te toque estudiarlo más adelante, es la fuerza que experimenta las cargas eléctricas, puede ser también de atracción o repulsión. Y ahora sí podemos hablar de la ley de interacción, que también es muy conocida como ley de acción y reacción. Básicamente, siempre que dos objetos vayan a interactuar, se van a generar fuerzas de igual valor pero de sentido opuesto.
Básicamente, cualquier fuerza que uno pueda justificar en una situación dinámica se presenta por ley de interacción, es decir, si un objeto existiera solo en el universo, no habrían fuerzas aplicadas sobre este porque para que ello ocurra debería existir otro objeto que aplique una fuerza sobre el primero. Esto también obviamente se podría entender cuando tenemos 3, 4 y más objetos, pero se puede explicar perfectamente con 2 objetos y luego traspolar a X cantidad. Básicamente entonces, todas las fuerzas que tenemos en esta clasificación, empuje, tensión, soporte, fricción, etc., se generan por interacción entre 2 objetos. Doy un ejemplo. Una fuerza gravitatoria sería la que hay entre el planeta Tierra y la Luna. Estos 2 objetos interactúan a distancia a través del campo gravitatorio, atrayéndose en función de su cantidad de materia y de la distancia que separa ambos objetos. Otro ejemplo también bastante común es nuestro peso. Nosotros somos objetos materiales, la Tierra es otro objeto material. Incluso cuando saltamos y no estamos en contacto con el planeta, tenemos un peso, es decir, una fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra, o lo que para nosotros es hacia abajo, que sería una interacción, una fuerza de interacción entre el planeta y nuestro cuerpo. Y esa fuerza de interacción nosotros le llamamos peso. ¿Y de qué depende? De nuestra cantidad de materia, obviamente, de la cantidad de materia que tiene el planeta y de la distancia que haya entre el planeta y nosotros. De tal manera que si nos pudiésemos alejar muchísimos kilómetros del centro del planeta Tierra, es decir, si nos introdujéramos en el espacio exterior, lo que sentiríamos es que a medida que nos alejamos, nuestro peso, es decir, la atracción gravitatoria o de interacción entre el planeta y nosotros, iría disminuyendo. Finalmente, la ley de masa viene a relacionar las fuerzas sobre un objeto con su aceleración y su cantidad de materia. Es decir, no es lo mismo aplicar una fuerza grande sobre un objeto liviano que aplicar una fuerza grande sobre un objeto más masivo, con más cantidad de materia. Cuando decimos que una variable, por ejemplo la fuerza, es directamente proporcional a la aceleración que sufre un objeto, queremos decir que si aumenta la fuerza aplicada, también va a aumentar la aceleración. Y cuando decimos que la cantidad de materia es inversamente proporcional, lo que estamos diciendo es que si sobre 2 objetos se aplica la misma fuerza, pero uno tiene más cantidad de kilogramos que el otro, entonces aquel que tenga menos cantidad de kilogramos sufrirá una mayor aceleración que aquel que tenga más cantidad de kilogramos. Esto nos pasa, por ejemplo, cuando tratamos de empujar objetos. Nos damos cuenta que aquellos con más cantidad de materia, es decir, con más cantidad de kilogramos, cuesta más empujarlos, es decir, nos requieren un mayor empuje, una mayor fuerza para ponerlos en movimiento. Vamos a ver algunos ejemplos bien puntuales con la simulación. Acá tenemos distintos objetos con distintas cantidades de kilogramos y les voy a aplicar a todos la misma fuerza para ejemplificar lo que recién te decía. Vamos a ver acá una medición de la aceleración y también una medición del cambio de rapidez. Por ejemplo, sobre un objeto de 50 kilos aplico una cantidad de fuerza y obtengo una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Si en cambio aplico ahora la fuerza en un objeto con el doble de kilogramos, la misma fuerza, ahora me va a generar la mitad de aceleración. Y si ahora aplico la misma fuerza pero sobre un objeto que tenga 4 veces más kilogramos, voy a obtener 1/4 de la aceleración. Esto que te mostraba en la simulación también lo podemos llevar al papel, a unas cuentas. En símbolos volvemos a repetir los que usamos para ley de inercia, sumatoria de fuerzas, porque básicamente puede que haya más de una fuerza aplicada sobre un objeto, pero en definitiva lo que nos interesa es el resultado de esa suma o resta de fuerzas. Bien, si por ejemplo tengo una fuerza hacia la derecha de 50 unidades y una fuerza hacia la izquierda de 20 unidades, ese resultado, que va a ser 50 menos 20, me va a dar 30 unidades de fuerza hacia la derecha. Eso va a ser lo que tengo que tener en consideración. Ese resultado o ese total de todas las fuerzas aplicadas sobre un objeto.
Bien, estas relaciones de inversa o directamente proporcional entre cantidad de materia, fuerzas y aceleración se expresa de esta manera. Cantidad de materia por la m minúscula, que también se le suele llamar masa, multiplicado por la aceleración, siempre es igual al resultante o lo que sería la sumatoria de fuerzas. Voy con un ejemplo puntual para ver cómo sería esto en concreto. Voy a suponer un objeto que sea empujado por algunas fuerzas, el cual tenga una cantidad de kilogramos y en el cual podamos calcular, por ejemplo, su aceleración. Bien, supongamos esta situación de un objeto cuya cantidad de materia son 10 kilogramos y sobre este se aplican tres fuerzas, una hacia la izquierda con 10 unidades, dos hacia la derecha, una con 10 unidades, la otra con 20 unidades. Cuando yo llevo esto a las cuentas, tengo que poder representar la dirección de cada fuerza de alguna manera. Lo que hacemos es elegir una convención de signos. Tenemos que decidir si los que van hacia la derecha son positivos o negativos y en contraposición los que van hacia la izquierda tendrán el signo contrario. Ahora, por ejemplo, voy a elegir que todo lo que vaya hacia la derecha sea positivo y por lo tanto todo lo que vaya hacia la izquierda sea negativo. Cuando llevo esto a las cuentas, lo que tendría es menos la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Todo esto sería igual a la cantidad de materia, que en este caso son 10 kilogramos, multiplicado todo esto por la aceleración, que en este caso es mi incógnita. La aceleración también tiene una flecha de sombrero porque también tiene dirección. No es lo mismo que algo se acelere hacia la derecha que hacia la izquierda. Dependiendo si me da un resultado positivo o negativo, voy a poder determinar si la aceleración va hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora sí, empiezo a reemplazar los valores y hago las cuentas para obtener la aceleración como resultado. Tendríamos que la fuerza 1 tiene 10 unidades, más la fuerza 2, que también son 10 unidades, más la fuerza 3, que son 20 unidades, todo igual a 10 kilogramos por la incógnita. Como todas estas fuerzas tienen la misma unidad, puedo hacer la cuenta directamente. Tendría menos 10 más 10 más 20. El resultado serían 20 unidades de fuerza, todo igual a 10 kilogramos por aceleración. Finalmente, este dato uno lo pasa dividiendo y lo que obtenemos es 20 sobre 10 kilogramos igual a la aceleración, y haciendo las cuentas nos da que la aceleración es 2 metros sobre segundos al cuadrado positivo. Por lo tanto, la aceleración en este ejemplo puntual sería hacia la derecha y valdría 2 metros por segundo al cuadrado. Cuando hacemos cuentas tenemos que contar con unidades que nos hablen sobre los valores de cada resultado. Es decir, si yo te digo, por ejemplo, que una fuerza vale 40 unidades, en realidad no te estoy diciendo nada, salvo que te aclare cuáles son esas unidades. Nosotros vamos a estar usando la unidad internacional para fuerzas, que son los newtons. Ahora, ¿qué es un newton o cuánto vale un newton? Si revisamos la cuenta, esta que teníamos de la ley de masa, donde se expresa que fuerza es igual a masa o cantidad de materia por aceleración, lo primero que tendremos que repasar es cuáles serían las unidades que se usan internacionalmente para cantidad de materia y para aceleración. Son las que ya usábamos. Para cantidad de materia o masa usamos los kilogramos y para aceleración usamos los metros sobre segundos cuadrados. Si estas dos unidades las multiplicamos, vamos a obtener un resultado que podría ser kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero lo que hacemos en cambio, para no tener que estar escribiendo tantas unidades, es reemplazar todo esto por una nueva unidad que se llama newton o que se le llama newton y que se simboliza con la letra N mayúscula. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado, lo que vamos a obtener como resultado es una fuerza de 1 newton.
Si tenemos 2 kilogramos por 1 metro sobre segundo al cuadrado, obtendremos 2 newtons y etcétera. El newton sería entonces la unidad internacional para fuerza, que se deduce de multiplicar kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Hay que tener en claro que si, por ejemplo, en vez de tener kilogramos tenemos gramos o toneladas o cualquier múltiplo de kilogramo, no vamos a estar obteniendo newtons. Primero deberíamos convertir esa cantidad de materia a kilogramos, y lo mismo con la aceleración. Si en vez de tener la aceleración expresada en metros y segundos al cuadrado, por ejemplo la tenemos en kilómetros sobre segundos al cuadrado, primero deberíamos convertir a metros sobre segundos al cuadrado para obtener como resultado una fuerza en newtons. Ahora bien, cuando empezamos a hablar de las unidades, siempre surge la confusión o la pregunta de, bueno, ¿por qué le decimos kilogramos a la cantidad de materia y no le decimos peso? Porque nosotros estamos acostumbrados cotidianamente a hablar del peso en kilogramos. El peso es también una fuerza, es una fuerza de interacción a distancia, una interacción gravitatoria. Acá, por ejemplo, tenemos una representación fuera de escala del planeta Tierra y la Luna. Ahora está pausada, no vamos a ver ningún movimiento, y yo me ocupé de quitarle velocidad a la Luna para que solamente veamos el efecto de esta fuerza de atracción, es decir, la gravedad entre la Luna y la Tierra. Lo que vamos a ver, obviamente, es que la Luna va a caer hacia la Tierra, o, visto desde otra perspectiva, la Luna es atraída por la Tierra con mucha más intensidad que la aceleración que sufre la Tierra hacia la Luna. Vamos a ver una repetición. Ahora no le voy a quitar la velocidad y lo que vamos a ver es lo que ya conocemos, a la Luna orbitando la Tierra. Ahí en azul se presentan unas flechas que nos están indicando la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna. Si nosotros le quitamos este movimiento a la Luna, lo que vamos a ver es justamente lo que te mostraba recién. Como a través o gracias a esta atracción, a esta fuerza de interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna se atrae con la Tierra. Esto también es válido para, por ejemplo, el Sol y la Tierra. Nuevamente, si quitamos el movimiento de órbita de la Tierra, lo que vamos a ver es cómo la Tierra y el Sol son atraídos por esta fuerza de interacción gravitatoria y por consiguiente vamos a ver una colisión, un choque. A medida obviamente que se acercan, las fuerzas son cada vez mayores y por eso la flecha azul se alarga, es decir, está aumentando la fuerza de interacción. Bien, esto que te estoy mostrando, esta fuerza de interacción o de atracción que hay entre el planeta Tierra y cualquier otro objeto, sea el Sol, la Luna, un satélite o incluso nosotros que estamos sobre la superficie, es lo que sería o lo que llamamos fuerza-peso. Por ejemplo, el peso que tiene este satélite es la fuerza de interacción gravitatoria entre el satélite y la Tierra. Es decir, lo que nosotros llamamos peso es en realidad una fuerza de interacción gravitatoria. Acá vemos, por ejemplo, cómo el satélite también es atraído por el planeta. Nosotros en este momento estamos siendo atraídos por el planeta, estamos parados o sentados o acostados, gracias a esa fuerza de interacción a la que nosotros llamamos peso. Intuimos por la forma de hablar en que el peso es nuestro, pero en realidad es una fuerza de interacción gravitatoria. Por lo tanto, si la fuerza, mejor dicho, si el peso es una fuerza, también lo podríamos expresar con la ecuación de la ley de masa. Voy a cambiar algunos símbolos para hacerlo más específico de esto. En vez de hablar de una fuerza genérica, voy a hablar del peso, por eso lo voy a llamar P. Esta fuerza peso va a ser igual entonces a una cantidad de materia multiplicado por una aceleración. Ahora, como estamos hablando particularmente de esta fuerza de interacción, a la cual llamamos peso, esta fuerza de interacción no depende de cualquier aceleración, sino que depende de lo que nosotros conocemos como la aceleración gravitatoria, que para usos prácticos
sobre la superficie del planeta Tierra decimos que vale siempre 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. A veces se abrevia y se resume en 10. Pero si por ejemplo estuviésemos en la Luna, el peso también dependería de la cantidad de materia del objeto, pero ahora la atracción gravitatoria ya no sería 9,8, sería aproximadamente 1,67 metros sobre segundos al cuadrado. Y lo mismo si estuviésemos en cualquier otro planeta, nuevamente cambiaría esa aceleración de atracción gravitatoria. Lo que podemos hacer directamente es, como sabemos que este valor puede cambiar, pero que siempre va a ser una atracción gravitatoria, es, en vez de llamarle A de aceleración, es llamarle G de aceleración gravitatoria. Finalmente, la cantidad de materia sí va a depender de los kilogramos que tenga el objeto. Todos sabemos que si aumenta nuestra cantidad de masa corporal, va a aumentar nuestro peso, y si disminuye nuestra cantidad de masa corporal, va a disminuir nuestro peso. Para todas las experiencias en el planeta Tierra, este número, la atracción gravitatoria, vale prácticamente siempre lo mismo. Las variaciones que pueda tener por subir una montaña muy alta o descender en un pozo muy profundo son insignificantes en nuestra perspectiva, en nuestras experiencias, y por lo tanto para nosotros el peso depende directamente y exclusivamente de la cantidad de materia para cualquier fenómeno en el planeta Tierra. Por eso muchas veces la confusión en la cual hablamos del peso en kilogramos, cuando en realidad lo que se mide en kilogramos es la cantidad de materia. Lo explico de otra forma. Cuando medimos nuestra cantidad de peso o la cantidad de peso de cualquier objeto en nuestras experiencias cotidianas, usamos una balanza. Esa balanza en realidad lo que está midiendo es con cuánta fuerza comprimimos algún mecanismo. Si es muy rudimentario puede ser un resorte, si es más avanzado puede ser algún circuito electrónico. Pero siempre se trata de medir la compresión entre dos placas, la que conforman la balanza. Incluso esto lo podés poner a prueba. Si pones la balanza sobre una pared y empujas horizontalmente, vas a ver que la balanza te va a marcar una cantidad de kilogramos, porque en realidad no está midiendo una cantidad de materia, no estaría midiendo la materia de tus brazos, sino que estaría midiendo con cuánta fuerza estás comprimiendo el mecanismo de la balanza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros con nuestro cuerpo parados sobre una balanza comprimir esta? En realidad no lo hacemos nosotros, lo estaría haciendo la atracción entre nuestro cuerpo y el planeta que está del otro lado de la balanza. Esta fuerza de atracción, sabemos, nos estaría atrayendo hacia el centro del planeta, es decir, en nuestra perspectiva hacia abajo. A esta fuerza le llamamos peso. ¿Y de qué depende este peso? De nuestra cantidad de kilogramos, nuestra cantidad de materia. Y como estamos en el planeta Tierra, depende de la atracción gravitatoria, es decir, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Si por ejemplo, vamos a suponer que estamos hablando de una persona de 60 kilogramos. Por lo que vimos recién, esta cuenta nos daría un resultado en newtons. Nos daría puntualmente 588 newtons. Ahora bien, cuando uno se para sobre la balanza, esta no dice para una persona de 60 kilos que el peso son 588 newtons. La balanza lo que estaría diciendo es tu peso son 60 kilogramos. ¿Qué ocurre acá? Lo que pasa es que los fabricantes, para no complicar el uso de las balanzas, directamente las fabrican para que el resultado de ese peso se indique en kilogramos. Es decir, lo que nos está diciendo la balanza es que tenemos un peso equivalente a 60 kilogramos en el planeta Tierra. Para solucionar este problema, lo que hacemos es incorporar una unidad para medir fuerza, además de los newtons, que se llama kilogramos fuerza. Esta unidad funciona de tal manera que cualquier cantidad de materia, es decir, de kilogramos masa, en el planeta Tierra, es decir, en una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, van a equivaler en igual valor a los kilogramos fuerza. Por eso podemos decir que una persona que tiene 60 kilogramos va a pesar
60 kilogramos fuerza en el planeta Tierra. Si por ejemplo esta persona no estuviese en el planeta Tierra, sino que toma la balanza y viaja hasta la Luna y se vuelve a pesar, la balanza marcaría una cantidad distinta de kilogramos fuerza. La conversión entre newtons y kilogramos fuerza viene por la aceleración gravitatoria, 9,8. De tal manera que tendríamos esta tablita de conversión, donde 9,8 newtons equivalen a 1 kilogramo fuerza. Esto es universal. Particularmente para el planeta Tierra, lo que tenemos es que 1 kilogramo fuerza es equivalente a 1 kilogramo de masa solo en la Tierra. Esto es particular para experiencias donde la aceleración gravitatoria es 9,8. Siguiendo con el ejemplo que tenemos acá, fíjate, si esta cantidad de newtons quisiera convertirla a la unidad kilogramo fuerza usando esta conversión, lo que debería hacer es la siguiente cuenta. Si 9,8 newtons son 1 kilogramo fuerza, 588 newtons, tenemos una regla de 3 donde sería 588 por 1 dividido 9,8. Ese resultado, 588 dividido 9,8, me daría 60 kilogramos fuerza. Es decir, el mismo valor que tenemos en cantidad de masa. Esto ocurrió porque la aceleración es 9,8. Vamos a ver qué pasaría en la Luna, donde la atracción gravitatoria es 1,6. Supongamos nuevamente una persona de 60 kilos que ahora se está pesando en la atracción gravitatoria de la Luna, 1,67 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Cuando hacemos esta cuenta, lo que obtenemos es una fuerza-peso de 100,2 newtons. Si luego queremos convertir esta cantidad de newtons a kilogramos fuerza para ver cuánto nos indicaría una balanza en esa situación, ¿no? Es decir, llevamos una balanza a la Luna, nos paramos encima y nos pesamos, deberíamos nuevamente hacer esta conversión. Si 9,8 newtons son 1 kilogramo fuerza, entonces 100,2 newtons, y acá nuevamente hacemos la división, la cantidad de newtons, en este caso 100,2, dividido por 9,8, que es el factor de conversión entre la unidad newton y la unidad kilogramo fuerza. El resultado nos da aproximadamente 10,2 kilogramos fuerza. Es decir, si vamos a la Luna con una balanza y tenemos 60 kilogramos de masa, esa balanza en la Luna nos estaría indicando un peso de 10,2 kilogramos fuerza. Esta unidad, el kilogramo fuerza, resulta muy práctica para tomar noción de cuánto vale una fuerza. Te doy un ejemplo. Si te digo que un objeto está realizando un empuje sobre otro objeto de 1000 newtons, salvo que tengas mucha experiencia trabajando con newtons, no podrías decir si es mucha fuerza o poca fuerza en función de los objetos y de la situación. Ahora, si te digo, mira, esos 1000 newtons son equivalentes a 100 kilogramos fuerza. Eso ya te estaría dando alguna noción de fuerza quizás un poco más cotidiana y te ayudaría a entender si es mucha o poca fuerza para la situación que estás teniendo en cuenta. Básicamente lo que hacemos es tomar la cantidad de newtons y dividirla por 9,8 o por 10. 9,8 es casi 10. Por lo tanto, tomamos la cantidad de newtons, le quitamos un 0, le quitamos un decimal y tenemos esa fuerza expresada en kilogramos fuerza, que es una unidad mucho más cotidiana y que nos ayuda a hacernos una idea de cuánta fuerza estamos hablando. La fuerza de fricción o de rozamiento siempre va a estar presente cuando hayan superficies en contacto. El ejemplo más clásico es cuando, por ejemplo, un objeto está apoyado sobre el suelo.
pero esto también aplica para objetos apoyados sobre superficies horizontales, como una pared, y también superficies envolventes, como por ejemplo cuando avanzamos y todo nuestro contorno está friccionando contra el aire. Por ejemplo, esto se hace muy evidente cuando sacamos una mano por la ventana de un vehículo y sentimos esa resistencia del aire, que no es más que otra cosa que el empuje que genera el aire a través de esa fricción sobre nuestra mano. Ahora bien, esta es una fuerza de oposición, es decir, siempre va a ir en contra de un intento de movimiento. Nadie puede avanzar, por ejemplo, por fricción. ¿A qué me refiero? Si vos estás parado sobre el suelo y tenés una fricción entre la planta de tus pies y el suelo y no emitís ningún movimiento, ninguna acción, la fricción, por más que sea muy grande, no te va a poder empujar. Ahora, si alguien trata de empujarte, esa fricción puede accionar en contra para que vos no te muevas o para que te muevas con menor intensidad. Vamos a ver algunos ejemplos en la simulación y luego vamos a la simbología en el papel. Acá lo que tenemos es entonces un control para aumentar o disminuir la fricción. Lo vamos a dejar fijo, no nos interesa modificar la cantidad de fricción. Tenemos la cantidad de kilogramos del objeto. Esto obviamente, a mayor cantidad de kilogramos, mayor peso y mayor compresión habrá entre las superficies. Eso sí puede aumentar la cantidad de fricción. Y tenemos también medidores de aceleración, tenemos un medidor de rapidez. Voy a ir puntualmente ahora mejor, vamos aquí, a trabajar con aceleración. Perfecto. Bien. Ahí tenemos absolutamente todos los valores indicados. Lo que tenemos que considerar es lo que vamos a ver ahora, y es que hay dos tipos de fuerzas de fricción. Cuando los objetos, o mejor dicho, cuando las superficies están quietas, estáticas se le suele decir, la fuerza de fricción va a tener su valor máximo. Ahora, este valor máximo siempre va a tratar de igualar la fuerza con la cual uno empuja el objeto. Lo muestro con los valores. Por ejemplo, ahora estoy aplicando una fuerza de 50 newtons y vemos la flecha en rojo, que es la fuerza de fricción, que iguala a 50. Si yo duplico, también se duplica la fuerza de fricción. Si vuelvo a reducir a 50, la fuerza de fricción se reduce a 50. Es decir, esta fuerza de fricción estática lo que está tratando de hacer es igualar todo el tiempo la fuerza en sentido contrario. Esta fuerza de fricción obviamente tiene un máximo. Si nosotros superamos ese máximo, vamos a pasar a una situación dinámica de movimiento donde la fricción va a tomar un valor menor al máximo posible en estática, pero que luego se va a mantener constante. Voy a tratar de encontrar ese valor y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, ahí acabo de vencer a la fuerza de fricción y ya tenemos movimiento. Fíjense que ahora la fuerza de fricción, que esta es la dinámica, vale 94. Esta fuerza de fricción dinámica se va a mantener fija en 94 siempre y cuando haya movimiento entre las superficies. O sea, si yo ahora reduzco la fuerza aplicada, por ejemplo, ahora la tengo igualada en 94, pero fíjense qué pasa si la aumento. La fuerza de fricción en contra sigue siendo 94. Fíjense qué pasa si ahora reduzco por debajo de 94. La fuerza de fricción sigue siendo también 94. Es decir, siempre que las superficies estén en contacto, la fuerza de fricción va a tener un valor fijo, constante, que ese valor dependerá del tipo de superficies, cuánta compresión hay en las superficies. Vamos a ver que se detenga, incluso bueno, si apunto en el sentido contrario. Bien, nuevamente, la fuerza estática lo que trata de hacer es igualar la fuerza que uno aplica sobre el objeto hasta llegar al máximo. Recuerden que el máximo estaba entre 100 y 150. Voy a ver si lo puedo encontrar. Voy a aumentar de a una unidad, de a un newton a la vez. Y en algún punto lo que vamos a ver es que esta fuerza de fricción va a pegar un salto hacia abajo, hacia el valor dinámico, hasta 94. Ahí está. Estaba en 125, si no me equivoco. 125, 126. Vamos a ver si lo podemos repetir.
124, 125, sigue igualando, 126 ya no puede igualar más y pasa al valor dinámico. Es decir, que el valor máximo estático para esta configuración es de 125. Fíjense que si ahora, por ejemplo, cambio por un objeto más pesado, es decir, que tenga más cantidad de kilogramos, ahora la compresión entre superficies es mayor y por tanto las fuerzas dinámicas y la estática máxima también van a ser mayores. Vamos a ver si podemos ejemplificarlo. 50 newtons, 100 newtons, 150 y sigue igualando la estática. Antes el máximo era 125, ahora parece que es por arriba de 150. 200 y sigue igualando, 250 y sigue igualando, 300. Bueno, se ve que no tenemos suficiente fuerza para vencer la fuerza estática. Esto ocurre cuando no podemos empujar un objeto. Lo que ocurre es que la fuerza de fricción estática, la máxima, es tan grande que nuestra fuerza no alcanza. Ahora, si por ejemplo pusiéramos detergente o algún lubricante entre las superficies, estaríamos cambiando el coeficiente de fricción, que sería lo mismo que estoy haciendo ahora pero con la barra, y podríamos vencer esa fuerza estática que ahora es menor. Vamos a ver en cuánto quedó ahora. Vamos a volver a una situación estática. Bien. Ahí se está deteniendo. Bárbaro. Vamos a ver ahora en cuánto está la máxima estática. Ahí, estaba entre 350 y 300. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Voy a ir hasta 300 y voy a aumentar de a 1 newton a la vez. $320, 326. Bien, estaba en 328. Ahora que la vencí, pasamos a la fuerza dinámica que está en 246. Nuevamente, no importa cuánta fuerza aplique hacia la derecha o hacia la izquierda inclusive, la fuerza dinámica se mantiene en 246. Entonces, lo que vemos con la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento es que esta siempre va a ir en contra de un intento de movimiento. Si por ejemplo tenemos que sobre un objeto apoyado sobre el suelo hay una fuerza de empuje hacia la derecha, la fuerza de fricción va a tener que estar sí o sí en sentido contrario a ese empuje. Pongo la R por rozamiento. Ahora, recordemos siempre que para que ocurra o para que exista esta fuerza de fricción debe haber una compresión entre superficies. En este caso esa compresión la podemos justificar porque el objeto está pesando hacia abajo, es decir, contra la superficie, y la superficie está soportando al objeto, es decir, la superficie lo empuja para arriba mientras el objeto es empujado hacia abajo por su peso. Esas dos fuerzas, la de soporte y la de peso, están comprimiendo las superficies y por eso existe esa fricción o rozamiento. Si apoyamos un objeto en la pared, para que exista esa fuerza de fricción, nuevamente tiene que haber una compresión. Por ejemplo, si nosotros ahora empujamos el objeto contra la pared va a estar haciendo una fuerza de soporte en contra, es decir, va a estar empujando el objeto en contra de nuestro empuje, de tal manera que el objeto no se meta dentro de la pared, ¿no? Y a partir de esta compresión entre el empuje y el soporte, entre el objeto y la pared, aparece una fuerza de fricción. Ahora, ¿hacia dónde apuntaría esa fuerza de fricción? Recordemos, tiene que ser de oposición. Por lo tanto, primero me tengo que fijar si existiría algún intento de movimiento verticalmente. ¿Sí? La fuerza de fricción en este caso tiene que ser paralela a las superficies, tiene que ser vertical, pero no sabemos si es para arriba o si hacia abajo. Si nos ponemos a pensar qué otras fuerzas pueden estar aplicadas sobre este objeto, encontramos que el objeto, por estar en el planeta Tierra, tendrá un peso, y ahí ya podemos determinar entonces que la fuerza de fricción será en contra de ese intento de movimiento del peso, será hacia arriba. Si hacemos el suficiente empuje, lo que podremos lograr es que con una fuerza totalmente horizontal
mantener sin caer un objeto por fuerza de fricción o rozamiento. Vamos con un ejemplo de aplicación para poner todas estas leyes y todos estos temas que te estuve comentando en situación. Por lo general, estos ejercicios que se suelen usar para dinámica suelen ser muy cotidianos, porque básicamente todas nuestras experiencias diarias son situaciones dinámicas. Basta modelizar o realizar una síntesis de lo que está ocurriendo en función de las variables que nos interesan. En dinámica, las variables que nos interesa analizar son fuerzas, cantidad de kilogramos o masa y aceleración. Entonces, para una persona que quiere empujar un mueble, nos interesa conocer la cantidad de kilogramos que tiene cada objeto en interacción, en este caso la persona y el mueble. Nos interesa saber, por ejemplo, las fuerzas aplicadas, las fuerzas existentes, cuánto valen. Y nos interesa conocer la aceleración que tengan los objetos. En este caso, lo que tenemos es una interacción entre dos objetos que no están atados, ¿sí? La persona está empujando al mueble, pero los movimientos de cada uno será independiente. Distinto es, por ejemplo, si un caballo tira de un sulky. Como el caballo está atado al sulky, el movimiento del caballo será seguido por el movimiento del sulky, por lo tanto ambos se comportarán como un sistema con una sola aceleración. Entonces, como te decía, lo primero siempre es realizar una modelización de la situación, o dicho de otra forma, un esquema bien simple que nos ayude a visualizar lo que se nos está presentando. Bien, esta situación ocurre de forma horizontal y tenemos, por un lado, a lo que sería el mueble que voy a representar con un cuadrado, porque estoy simplificando, estoy realizando un esquema, entonces no tiene sentido ponerme a detener los detalles. Y a una persona que voy a representar con un círculo, para no confundir también, ¿no? Persona con mueble. Pero tampoco, insisto, es necesario tener tanto detalle. Bien. La persona está empujando al mueble. Por lo tanto, esto sería una fuerza de la persona sobre el mueble. Este empuje, según nos informan, es de 20 kilogramos fuerza. Como esta es una fuerza de interacción entre el mueble y la persona, según la ley de interacción, debería estar repetida, pero con sentido contrario, en el otro objeto, es decir, en la persona. Entonces la repito, pero con sentido contrario, en la persona. Luego, me informan que hay una fricción estática de 150 newtons máxima entre el mueble y el suelo. Como el mueble está haciendo o se intenta mover hacia la derecha, esta fuerza de fricción tiene que tener sentido contrario. También me dicen la cantidad de kilos de materia que tiene cada objeto. El mueble que tiene 200 kilogramos, la persona que tiene 70 kilogramos. Fíjate que no estoy concentrándome ni prestando atención a todo lo que es vertical, por ejemplo, la fuerza peso, que cada objeto tendría una fuerza peso hacia abajo, o la fuerza soporte, que cada objeto está apoyado sobre el suelo y el suelo los soporta empujándolos para arriba. Básicamente, lo que hacemos es diferenciar y trabajar por separado todo lo que sea vertical de todo lo que sea horizontal. Esto tiene una explicación puramente matemática que realizaré aparte. Bien, no nos dicen cuál es el valor de fricción entre la persona y el suelo. Obviamente tiene que tener algún valor, será poco o grande, pero tiene que haber una fricción entre la persona y el suelo, porque básicamente lo que nos interesa es ver qué ocurrirá con el mueble. A continuación podemos ver qué pasaría con la persona. Entonces, como nos interesa concentrarnos en qué va a ocurrir con el mueble en primera instancia, voy a concentrarme en los datos del mueble y voy a plantear la ecuación de fuerzas, masa y aceleración solo para el mueble. La ecuación era sumatoria de fuerzas igual a cantidad de materia
por la aceleración, en este caso la aceleración del mueble. Datos con los que puedo empezar a reemplazar. Tengo una fuerza hacia la derecha de 20 kgf y una hacia la izquierda de 150 newtons. Para representar esto en las cuentas, como veíamos, tenemos que elegir una convención de signos. Voy a hacer que todo lo que sea hacia la derecha sea positivo y hacia la izquierda todo negativo. Me va a quedar entonces más 20 kg fuerza menos 150 newtons. Igual, la cantidad de materia del mueble, que son 200 kilos, y la aceleración del mueble, que me queda como incógnita porque es el único dato que no conozco. Esta resta no la voy a poder realizar hasta no tener todos los valores de la cuenta en las mismas unidades. Lo que me conviene hacer para seguir trabajando luego con la multiplicación es trabajar siempre todas las fuerzas en newtons. Por lo tanto, voy a convertir estos kilogramos fuerzas a newton. Recordad, siempre que querés convertir kilogramos fuerzas a newton, lo que tenés que hacer es multiplicar por 9,8 o también podés multiplicar por 10 para no hacerte tanto lío con los números. Es prácticamente lo mismo. Entonces, si hago 20 por 10, me quedarán aproximadamente 200 newtons. Ahora sí, 200 newtons menos 150. Como ya estoy viendo un desequilibrio de fuerzas, sé que va a existir una aceleración. De esta cuenta obtengo entonces 50 newtons positivos esta cantidad que está multiplicando pasa dividiendo y me queda 50 sobre 200 igual a la aceleración. Hacemos estas cuentas y lo que obtenemos es que la aceleración es de 0,25 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración que inicialmente va a tener el mueble. Ahora, como vimos, la fuerza de fricción tiene un valor cuando los objetos están quietos y un valor distinto cuando los objetos están en movimiento. Es decir, inicialmente tendríamos una aceleración de 0,25 metros sobre segundos al cuadrado, pero inmediatamente después la fricción va a tomar un valor menor, va a pasar a ser la fricción dinámica y tendríamos que volver a calcular esa aceleración.